Ok. Bien. Vamos a dar inicio a esta charla, cuyo título es Los estados después de la muerte. Adelante, Víctor. La existencia es continua y puede ser dividida en periodos de actividad, los cuales representan periodos de manifestación y periodos de descanso en los que no hay manifestación en la escala cósmica. En el caso de los seres humanos, la existencia puede ser dividida en dos fases básicamente. 1. El aspecto de la vida en la Tierra. 2. Los estados después de la muerte. 3. Una tercera fase es el estado de sueño, aunque esta incluye a las dos primeras fases, es decir, al aspecto de la vida en la Tierra y los estados después de la muerte. Ya habrá una explicación al respecto. En la escala cósmica, a estos periodos se les denomina Manvantara, al periodo de actividad, y Pralaya al periodo de reposo o descanso. Ambos periodos tienen 4.320 millones de años cada uno. Durante el periodo de sueño, las funciones corporales vitales continúan sus operaciones, no obstante que la cortina del sueño haya envuelto entre sus pliegues al que duerme. Esto es así. Regularmente, cuando dormimos, pues las funciones del cuerpo físico continúan, los órganos vitales, desde luego, y de una manera muy importante, durante el sueño, los otros principios están más vivos que nunca. Y es de esta manera que se involucra el estado de sueño dentro de lo que es el aspecto de la vida en la Tierra, porque cuando está aletargado nuestro cuerpo, es ahí que el doble etéreo hace su función de estar limpiando al cuerpo físico por la sobrecarga de energía que ha sufrido durante el estado de vigilia. Es por eso que tenemos ese periodo de descanso, llamémosle pralaya, de reposo, en el que el doble etéreo se limpia, y como es la contraparte del cuerpo físico denso, pues entonces, por eso, ya cuando despertamos nuevamente, despertamos pues con energía nuevamente, ¿verdad? Y no es que se nos vaya la energía, lo que pasa es de que durante el estado de vigilia, el cuerpo se sobrecarga de esa energía, y por tan débil que es, tan frágil, pues inmediatamente, como llega el momento de la sobresaturación energética, pues viene el decaimiento, pero no es por falta de energía, sino porque el cuerpo no puede soportar tanta energía, y debido a ello, pues va rindiéndose ante tanta energía, y entonces termina por dormirse, por aletargarse. Y ese es el estado de sueño. Adelante, por favor, Víctor. En vez de considerar el tema de la muerte como algo envuelto en misterio cerrado por el oscuro portal más allá del cual nadie puede asomarse, la filosofía esotérica lanza una brillante luz sobre la entrada, mostrando que ella conduce a otro estado de existencia. Y aun cuando la puerta a la vida en la tierra se cierre tras de la persona que acaba de dejarla, el hecho mismo de cerrarla conduce a otras moradas de vida, ya que, dice en la Biblia, en la casa de mi Padre existen muchas moradas. Y bien, en este sentido, la filosofía esotérica nos enseña que los antiguos adeptos han resuelto los grandes problemas de la ciencia. No obstante, los renuentes que puedan estar los materialistas modernos
en admitir el hecho. Los misterios de la vida y la muerte fueron sondeados por las grandes mentes maestras, es decir, por los maestros de sabiduría, desde la antigüedad hasta nuestros días. Y si ellos los preservaron en secreto y silencio, es porque estos problemas formaban parte de los misterios sagrados. Y, en segundo lugar, porque hubiesen permanecido incomprensibles para la vasta mayoría de los hombres. Y entonces, de esta manera, entendemos que sería un perjuicio para el hombre que no está preparado para recibir este tipo de conocimientos. Prácticamente no le servirían de nada, más al contrario, quizá le servirían para perjudicarse, para hacerse daño, por hacer mal uso, por mal empleo de este conocimiento. Entonces, por ello es de que los maestros de sabiduría que están encargados de la evolución de la humanidad no dan la información abiertamente a todo mundo. Y hoy, tanto dentro de la sociedad teosófica como en algunas religiones o en en alguna otra organización de corte espiritual, pues se van dando también cierta cantidad de conocimientos. Lo que estudiamos en teosofía todavía es exotérico, es decir, no es ocultismo, sino es únicamente el conocimiento que está muy por encima todavía y que podemos nosotros considerar que es muy valioso porque vamos tocando ya algunos temas que habrán de llevarnos en algún momento de nuestra evolución a el ocultismo verdadero, a realmente conocer los secretos de la naturaleza tal como son. Pero por el momento solamente estamos dando los primeros pasos en el conocimiento de esta temática tan difícil que es, pero sin embargo interesante, que es el aspecto de la vida y de la muerte. Adelante, Víctor. Hay un potente significado en relación a las enseñanzas relativas a los estados después de la muerte. En este sentido, en pocas palabras, eso que el hombre anhela, eso llega a ser. Al revisar nuestra vida, podríamos estar propensos a concluir que esto no es así. Sin embargo, esto no altera la verdad de la afirmación anterior. De este modo, diríamos, la conclusión a la que podemos llegar se debe al hecho de que hemos anhelado demasiadas cosas y en consecuencia una cosa pudo haber contrarrestado la otra. Es decir, que si estamos atendiendo varios deseos a la vez, terminaremos por perdernos. Y esto no significa que no podamos llegar a realizar alguno de esos anhelos, pero estamos tan confundidos, entretenidos entre tantos deseos que tenemos como seres humanos, que llega el momento en que nos perdemos, nos confundimos y no tenemos una claridad en ese sentido. Creo que todos hemos anhelado algo en nuestra vida. Eso lo podemos corroborar todos. Ya sea como un ideal dominante o no. Sucede que regularmente acontece que tenemos algunos deseos que son más fuertes que otros, o uno en particular, acerca de la realización de nuestros anhelos en esta vida. Y todavía más allá. Por ejemplo, si alguien pierde, entre comillas, a un ser querido que desencarna y trata de imaginarse o se imagina, anhela volver a encontrarlo, pues eso va a ocurrir. Pero si no tiene ningún anhelo en ese sentido, pues difícilmente se logrará.
Ya explicaremos más adelante sobre este punto. Sin embargo, este es el factor importante, ya que se hayan realizado o no los ideales de uno durante la vida terrestre. Cualquier cosa que se haya anhelado florecerá realizándose en los estados después de la muerte, siendo además la causa que provoca el motivo dominante en la siguiente encarnación. Es decir, que como es una energía que tenemos a nuestra disposición y la hacemos valer, la hacemos activa, entonces eso no se pierde, continúa con nosotros, dado que el ser continúa vivo y se lleva todos sus anhelos. Entendiendo en este sentido que los anhelos más elevados tendrán una repercusión y los anhelos también o los deseos más bajos también van a tener una repercusión en el nivel correspondiente de acuerdo a la evolución de cada ser humano que esté anhelando alguna cosa, algún propósito en esta vida terrestre. Entonces, por eso es importante que tengamos o que pongamos atención en aquello que anhelamos realmente, porque se va a cumplir tarde o temprano. Si no es en esta vida, es en la siguiente vida o en las siguientes vidas, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Ya. Bien. El que sigue, Víctor, por favor. Sin embargo, más profundo aún que nuestros anhelos durante la vida terrestre, hay una añoranza aún más insistente, aunque pueda ser indefinida, que a veces adopta el aspecto de sed de conocimiento o la búsqueda de la verdad. Esto brota del sí esencial del hombre, el cual está ligado con la fuente primordial del ser. Surge de la esencia monádica y compenetra a todo su ser, ya sea que esté o no consciente de ese esplendor. Y bien, pues esto es lo que obliga a proseguir el círculo de necesidad sobre el cual sigue sus viajes cíclicos. Es decir, el alma humana, una vez que tiene ese anhelo, que tiene ese deseo y se lo lleva a los planos superiores, el anhelo continúa ahí y ese anhelo sigue vivo, sigue vigente y por lo tanto es uno de los motivos, y si es muy fuerte, es el motivo principal por el que se desea regresar a la encarnación para continuar este ciclo de encarnaciones. Eso es lo que pasa. Por eso es tan importante, les decía, este tipo de anhelos, que finalmente karma se va a cumplir con anhelos de un tipo o de otro. Finalmente, karma cumple con su papel y también el alma humana pues cumple con su función de continuar en el ciclo de necesidad o el ciclo de reencarnación en el que estamos inmersos hoy en día y que finalmente se cumple. No importa que si lo deseamos o no, al final de cuentas, la ley de karma nos lanza nuevamente a este plano de conciencia donde continuamos nuestra vida, seamos conscientes o no. Cuando digo continuamos nuestra vida, me refiero a la vida del alma. Entonces, es que de esta manera que continuamos en este círculo de necesidad. Es la necesidad de encarnar para poder evolucionar. El proseguir por el círculo de necesidad de manera consciente en ambas fases de existencia, es decir, durante la vida terrestre, lo mismo que los estados después de la muerte, es una meta digna de logro. Las enseñanzas de la filosofía esotérica ayudan a que haya una comprensión consciente de este hecho. Es decir, que si nosotros tenemos este conocimiento,
Este mismo nos va a ayudar a comprender mejor nuestro estado de conciencia después de este estado en el que nos encontramos hoy. Es decir, en los otros planos comprenderemos mejor cuál es nuestra circunstancia en ese momento. Para aquellas personas, para aquellos seres humanos, aquellos individuos que no han escuchado nunca nada acerca del estado después de la muerte, no tendrán la oportunidad de este conocimiento y por lo tanto, si no pasarán, como se dice, aplicaremos la frase de pasaremos de noche, como si no hubiera pasado nada y estaremos dormidos, pues una vez que recibimos la ayuda de este conocimiento, es una especie de apoyo en el que vamos a sustentar nuestras creencias en los otros planos. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta. La señora Annie Besant dice que aunque por única vez se puede escuchar una conversación acerca de los estados después de la muerte, cuáles son las condiciones en las que estaremos, eso ayuda grandemente a aquel ser humano que pueda allegarse de este conocimiento. Adelante, Vic. Hay dos aforismos que enuncian claramente la razón de saber acerca de los estados después de la muerte. A. Dice el aforismo: uno que no tenga ninguna percepción interior de la inmortalidad de su alma y fe en ella, en ese hombre el alma nunca puede llegar a ser buddhitaihasi, sino que permanecerá simplemente como manas, es decir, la mente, y para manas, o la mente, solo, no hay inmortalidad posible. B. A fin de vivir una vida consciente en el mundo venidero, uno tiene que creer primero que nada en esa vida durante la existencia terrestre. Bien, sobre estos dos aforismos de la ciencia secreta está construida toda la filosofía acerca de la conciencia después de la muerte y la inmortalidad del alma. El ego siempre recibe de acuerdo a lo que merece. Aquí interviene la ley de karma. Entonces, respecto de el inciso A, el hombre durante su vida terrestre debe aprender a percibir que no solo somos cuerpos físicos, sino que somos almas en evolución y que la evolución es progresiva hasta el infinito y que el alma es inmortal y por tanto a través de la reencarnación llega a alcanzar la iluminación teniendo como compañera permanente a la fe. Si no tenemos fe, difícilmente podremos alcanzar esto. Es decir, tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que creer en lo que creemos, en lo que anhelamos. De otra manera, se diluye todo ese aspecto de nuestra vida en la tierra. Por eso es tan importante que tengamos permanentemente el objetivo bien claro acerca de lo que creemos. Y eso se va a realizar en un momento determinado. Entonces, esta posibilidad de continuar evolucionando, no de una manera inconsciente, sino cada vez de una manera más consciente, depende mucho de la intención y del trabajo que realicemos en este plano acerca de lo que uno cree y que pueda uno desde luego irlo corroborando, porque de otra manera no avanzamos. Es necesario ir corroborando aquello que nosotros decimos que comprendemos. De este modo es como podemos alcanzar un conocimiento más allá de este plano. Y es por eso que es tan importante que tengamos la fe bien puesta en que todo lo que estemos intentando
llegará el momento en que se cristalizará, se materializará, se realizará. Eso no cabe la menor duda. Así es como dicen las escrituras teosóficas, el conocimiento teosófico. En cuanto al inciso B, la mayoría de los seres humanos no vivimos una vida consciente en los planos sutiles. Generalmente seguimos apegados al plano terrestre. Debemos creer que después de esta vida existe otra vida más plena, donde se alcanza ese conocimiento y se comprende que la vida no termina con la disolución del cuerpo físico. Esta es una meta que verdaderamente vale la pena. Este segundo aforismo requiere una explicación más amplia para entender el concepto de la inmortalidad del alma. Pero, ¿qué se entiende por alma? La conocida división triple del hombre en cuerpo, alma y espíritu. La explicación a este respecto nos la presenta la filosofía esotérica, la cual depende de la comprensión de la constitución septenaria del hombre en la simbología mística de las estancias de Dhyan o Dhyan. Y dice lo siguiente: los tres están unidos en uno y es nuestro hilo, o Lanú, el corazón del hombre, planta, llamado Saptaparna. Es decir, los tres que están unidos como uno forman la tríada inmortal, es decir, Atma, la mónada, Buddhi, Atma la mónada divina, digámoslo, Buddhi, y Manas, la mónada espiritual. Estos tres aspectos o principios superiores del hombre septenario son sobre los que se conforma toda la evolución, porque son los más elevados y son, digámoslo, como la raíz sobre la cual se va desarrollando paulatinamente el desarrollo del hombre. La planta de 7 hojas, o sea, Saptaparna, el hombre constituido por 7 principios, referida aquí como el corazón del hombre planta, también como la llama de 3 lenguas. Y esto vamos a irlo explicando posteriormente. Adelante, Vic. El hilo de ser que anima al hombre y que pasa a través de todas sus personalidades o renacimientos sobre la tierra. Esta es una alusión al Sutratman, el hilo en el cual además todos sus espíritus están enhebrados. Está hilado a partir de la esencia del triple, del cuádruple y del quíntuple que contiene a todos los anteriores. La explicación es la siguiente con respecto a este punto. El hilo al que aquí se hace referencia, como ya se mencionó, es el Sutratman, el cual literalmente significa hilo del espíritu. El ego inmortal, la individualidad que se reencarna, el hombre, una vida tras otra y en la cual están ensartadas como cuentas de rosario en un cordón sus innumerables personalidades o vidas o encarnaciones. Es el hilo argentino que se reencarna desde el principio hasta el fin del Manvantara, o sea, durante 4.320 millones de años que dura ese periodo, ese ciclo. Es durante todo ese tiempo que estas cuentas, estas encarnaciones de las personalidades se van ensartando una tras otra como si fuera un collar.
Sus espíritus, dice también, están enhebrados. Se refiere a sus 7 principios, los espíritus a los que se refiere aquí, cuando dice todos sus espíritus, son los 7 principios, es decir, Atma, Buddhi, Manas, Kama, Prana, Linga Sharira, que es el doble, etéreo, y el Stula Sharira o cuerpo físico denso, ¿verdad? Entonces, es esta la explicación con respecto a este hilo, el Sutratman o Sutratma también, que es en el cual se van engarzando, se van ensartando una tras otra, como si fueran cuentas, cada una de las vidas que tenemos en este plano. Y que desde luego no nos lo imaginemos efectivamente como un collar, sino que se va agregando dentro de ese, digamos, de ese, el resultado de esto es el aura con el que venimos, es el huevo áurico. Ahí está siempre, están presentes todas estas vidas en el aura de nosotros. El aura que tenemos ahora lo tenemos y lo vamos enriqueciendo, va creciendo, se va enriqueciendo cada vez más a medida que vamos avanzando en cada encarnación. Por eso las auras de los seres más elevados se van haciendo cada vez más y más extensas y van siendo más brillantes y van siendo los colores más, digamos, armónicos con la naturaleza en todos los sentidos. Y no lastiman, sino que irradian amor, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere, ¿verdad? Y luego dice, está hilado a partir de la esencia del triple. El triple es Atma, Buddhi y Manas. Esos son los principios sobre los que está hilado. A partir de ahí. Y luego el cuádruple es Atma, Buddhi y Manas más Kama, ¿verdad? Que también ya entran ahí en juego los deseos, que es el principio de los deseos, Kama. Y del quíntuple dice que contiene a todos los anteriores. Aquí se refiere al hombre físico, al cuerpo físico, que es el que contiene a todos los demás, a todos los anteriores. Para que puedan manifestarse en este plano, es necesario la presencia de la forma humana. De lo contrario, no podría manifestarse ninguno de los principios que están por encima del principio del hombre físico, es decir, el Stula Sharira. Bien. Adelante, Vic. Dice el aforismo, es la raíz que nunca muere, la llama de las 3 lenguas, de los 4 pabilos. Los pabilos son las chispas extraídas de la llama de las 3 lenguas. Su triada más alta, otra vez aquí, Atma, Buddhi y Manas. Emiten por los 7 su llama, los rayos y chispas de una luna reflejados en las ondas corrientes de todos los ríos de la tierra. La llama, como dice el aforismo, la llama de 3 lenguas que nunca muere es la triada espiritual inmortal, es decir, Atma, Buddhi y Manas. La fruición, es decir, el gozo intenso de esta última, es decir, de Manas o la mente, asimilada por los 2 primeros, es decir, Atma y Buddhi, la intuición, después de cada vida terrestre. Los 4 pabilos que se apagan y se extinguen son los 4 principios inferiores, incluido el cuerpo, es decir, Kama, los deseos, Prana, el principio vital de la vida universal, el doble etéreo y el cuerpo físico. Estos son los 4 pabilos que se apagan. Alegóricamente corresponden ya a estos 4 principios inferiores que se quedan a donde corresponden, aquí en la tierra, no van más allá. Prana, pues como sabemos, es un principio universal que no pertenece propiamente al hombre, pero que una vez que se encarna,
forma parte de sus principios, ¿verdad? Adelante, Vic. Manas, o la mente. El principio de la mente no es considerado como inmortal por sí mismo, ya que cuando funciona, como en el reino humano, es en realidad un principio dual. A este respecto, diremos lo siguiente. Cuando Manas se une, ya sea con Buddhi, el principio del discernimiento, o bien se vincula con Kama, el principio del deseo, con el cual forma Kama, Manas, o la mente o Manas inferior, el cual es la base de la coherencia y funcionamiento de la personalidad y que es mortal y que llega a separarse de la tríada inmortal en los estados después de la muerte. Cuando Manas se une con Buddhi, esa unión forma Buddhi Manas o Manas superior. Esta conexión hace inmortal a Manas superior, que en consecuencia es llamado ego reencarnante. Es decir, que mientras Manas no se una con sus deseos, con sus pensamientos y sus acciones más elevadas a Buddhi, será difícil que pueda trascender el papel de Manas. Simplemente será un pensador y nada más. Pero en esta vida, como vimos anteriormente, todos los seres humanos tenemos toda clase de deseos, de anhelos, de aspiraciones, las cuales, pues algunas son de carácter pasional bajo, de vibración baja, y otras son de un carácter elevado, altruistas, llenas de amor. Esas acciones, esos pensamientos y esos sentimientos, esas sensaciones son las que acompañan al ego reencarnante, que es la mente superior o mana superior, y que eso es lo que le hace que se una a Buddhi. Y en ese sentido, prácticamente es en el que se funda el hecho de que vayamos progresando. Desde luego que kármicamente habremos de pagar la consecuencia por aquellos deseos bajos y que tenemos que venir a este plano a realizar la tarea de sutilizar esos deseos, esas bajas pasiones. Tendremos que trabajar mucho para poder convertirlas en algo elevado y que vaya enriqueciendo cada vez más la vida de Manas superior para que pueda unirse con el principio que está por encima, que es el de el Buddhi o la intuición. Es por eso que es tan importante y se hace hincapié en el trabajo de tratar de ser cada día un mejor ser humano en todos los sentidos. Desde luego que esa tarea no es algo sencillo, porque traemos escándalos, traemos tendencias de vidas anteriores y ahora, como dije hace un momento, tenemos que luchar contra ellas. ¿Cómo? Pues poniendo atención en cada una de las acciones, en lo que pensamos, en lo que sentimos, para que poco a poco vayamos deshaciéndonos de esa pesada carga con la que tenemos hoy que luchar, no solamente los que estamos aquí presentes, sino la humanidad en general. Aunque inmortal, Mana superior no es considerado aún como nuestro sí más profundo, ya que esta es la mónada Atma Buddhi. Cuando digo nuestro sí, quiero decir la afirmación de sí mismo, espiritualmente hablando. Por eso dice nuestro sí, ¿verdad? Es decir, es nuestra afirmación espiritual en este sentido.
Este principio, o estos principios, esta unión de Atma Buddhi, derrama su esplendor o su resplandor sobre el ego reencarnante, así como sobre la personalidad, haciendo claro ahora el significado del término Buddhi-Taihasi, es decir, el alma humana iluminada por la radiación del alma divina, la razón humana alumbrada por la luz del espíritu o propia conciencia divina. ¿Qué sigue? Taihasi representa el resplandor de Buddhi, aquello que ha sido irradiado sobre manas por Buddhi. La palabra Taihasi significa literalmente lo que os origina de la luz. Y ese Taihasi es lo que hace a la mente que se convierta radiante, luminosa. Desde luego, esto implica lo que decía hace unos momentos, implica que haya un crecimiento en el sentido de pensamientos elevados fundamentalmente, porque si tenemos puros pensamientos de carácter materialista, de carácter egoísta, pues obviamente que esta mente permanecerá opaca por la sombra de la materia, mientras que si elevamos nuestras vibraciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos de una manera altruista, amorosa, entonces empezaremos a darle brillo a esa mente, a ese ego reencarnante que está irradiando cada vez más, y en la medida que va evolucionando, va irradiando más luz, desde luego. Esto representa, seguimos ahí en el 10, por favor, ya que esto representa el punto crucial del problema que existe durante la vida, el cual, dicho sea de paso, es una de las interpretaciones de Jesús en la cruz. Cómo establecer la unión de manas con Buddhi y hacer que el resplandor ilumine a la personalidad y a nuestra vida diaria. En este sentido diremos que Buddhi es la facultad que está por encima de la mente razonadora, que es la razón pura, que ejerce la discernidora intuición de discernimiento espiritual. Es esto, es la potencia que transforma en conceptos claros y perfectos las impresiones procedentes de los sentidos por intermedio de manas y ahankara. Es decir, la unión entre ambos principios es a través de los pensamientos de amor y de servicio, teniendo como objetivo el sentimiento de unidad. El resplandor es lo que será nuestra recompensa en los cielos después de la muerte. Ahankara es la conciencia de sí mismo que tenemos como individuos. Eso significa ahankara, es decir, yo soy. Eso es lo que representa este término, ahankara. Bien. Este es el significado de la siguiente frase. Manas es dual, lunar en su parte inferior, solar en su parte superior. Dice un comentario, es decir que es atraído en sus aspectos superiores hacia Buddhi y en sus inferiores desciende hacia su alma animal y escucha su voz llena de deseos egoístas y sensuales. Y es aquí donde se encuentra el misterio de un adepto, lo mismo que el de la vida de un hombre profano, como también el de la separación post-mortem del hombre divino del hombre animal. El hombre divino es Buddhi Manas, el ego reencarnante. El hombre animal
o alma animal es kama manas, el sí inferior. Mientras más grande sea el grado de iluminación alcanzado por la personalidad por medio del resplandor del ego reencarnante, es decir, la mente superior que reencarna en cada vez, y la mónada, mayor será el grado de existencia consciente en los estados después de la muerte. Esto quiere decir que mientras más tengamos sutilizados nuestros pensamientos, que sean más elevados, más conscientes seremos en el estado después de la muerte. ¿Por qué? Porque estaremos liberándonos de la materia de este modo. Eso es un gran paso. Por eso debemos poner atención en este punto. Precisamente es necesario que comprendamos que en la medida que vayamos limpiando nuestros pensamientos, que le vayamos dando una mayor calidad a los mismos, entonces estaremos en el estado después de la muerte con una claridad mental mayor que si no lo hacemos de esa manera. ¿Por qué? Pues porque si estamos con pensamientos materialistas, nuestra mente va a estar enfocada en la cuestión materialista, mientras que si nuestros pensamientos, nuestros deseos elevados son de esa manera, de una alta vibración, entonces estaremos más enfocados y más conscientes en ese plano. No estaremos tan adormecidos, ¿verdad? En este sentido, el esfuerzo por alcanzar esto produce resultados y gana su recompensa. Y esto nos hace ver claramente la verdad del enunciado, que aquello que el hombre anhela, en eso se convierte. Efectivamente, hay un pensamiento sufí que dice, aquello que el hombre piensa, aquello llega a ser, en eso se convierte uno. Si no en esta vida, en la siguiente, pero llegará ese momento. ¿Qué es lo que muere? La ley para el nacimiento, crecimiento y decaimiento de todo el cosmos, desde el sol hasta el gusano de luz en el pasto, es una. Esa ley es una. Es un trabajo sempiterno de perfección a toda nueva aparición. Sin embargo, la materia substancia y las fuerzas son una y la misma cosa, pero esta ley actúa en todo planeta a través de leyes menores y variadas. ¿A qué sigue, Vic? Perdón, nos quedamos en la anterior. Bien, en este sentido, hemos de decir que aunque el hombre no es mencionado aquí, en este punto, no es mencionado específicamente, como lo podemos ver. Y esto tiene una razón, y es porque el hombre forma parte de este universo. El hombre se encuentra bajo el imperio de esta ley también. Esta ley es toda inclusiva, tanto como lo está la tierra en la que vive el hombre. Toda nueva aparición o encarnación se refiere a cuando el hombre reaparece sobre la tierra en un nuevo cuerpo, expresando así la doctrina de la renovación constante. Tal como la tierra, también aparecerá en un nuevo cuerpo cuando este periodo de actividad llamado Manvantara haya terminado su curso. Lo que muere son los principios inferiores, es decir, las envolturas que han sido reunidas para formar un cuerpo o vehículo y son dispersadas cuando parten los principios superiores. Los principios superiores están asociados por un kalpa,
es decir, un ciclo, con los principios inferiores, permitiendo que el agregado, es decir, el agregado son los componentes de la personalidad de cada célula orgánica. Y cuando se permite que el agregado experimente sus ciclos evolutivos dentro del campo o esfera del ser más grande. En lo relativo al kalpa o al ciclo, esta materia correspondiente a cada plano queda impregnada en la luz astral. Adelante, Vic. Luego, cuando los principios superiores parten por un kalpa o ciclo, la unión que compone al cuerpo se disgrega, es decir, muere. Pero no hay tal muerte, efectivamente. Muere, digamos, la forma. Muere por el momento. Cuando se desintegra el organismo, pues entonces se dice que muere porque muere la forma. Pero todos los elementos que lo conforman continúan vivos. Y entendemos que cuando se disgregan, entonces vienen miles o millones y billones de nuevas formas, como microbios, como bacterias, en fin, hasta que llegan a su expresión más mínima, más primordial. Y es esto, la continuación del ciclo de la vida aquí en la Tierra. Pero no hay tal muerte, sin embargo, se dice que muere, por eso está entre comillas. Y entonces, esto es cierto para el hombre. La tierra, el gusano de luz o el sol, después de un ciclo o periodo de descanso, los principios superiores regresan para otra aparición, volviendo a reunir los vehículos que están compuestos de la misma materia, sustancia y fuerzas que formaban sus agregados anteriores o anteriores cuerpos. Esto es muy interesante porque ya había dicho que se disgregan y quedan acá, pero sin embargo, queda registrado en la luz astral. Toda esta materia que fue utilizada por el alma queda aquí. Es nuestra, es de nuestra alma, esa materia. Y como ya fue impregnada por el ser, entonces, cuando regresamos a una nueva encarnación, esa misma materia continúa viva y nos está esperando porque forma parte de nuestro karma. Y entonces por eso va a formar parte del nuevo cuerpo, de la nueva forma, del nuevo vehículo. ¿Por qué? Porque fue también involucrado dentro del karma de ese ser. Por ello, esa materia nuevamente se vuelve a unir al mismo ser que la dejó en una vida anterior. Esto es muy importante, muy interesante. Aplicando el principio específicamente a un ser humano, se ha establecido que el sí esencial del hombre está vinculado con el espíritu del universo. Esta parte intrínseca, es decir, que es por sí misma del hombre, está más allá del alcance de la mortalidad y no está afectada por lo que le acontece a las envolturas inferiores. Stula Sharira es el hombre, en este caso es el nombre sánscrito que se le da al cuerpo físico. En contraparte, Atman, el séptimo principio del hombre, está ligado con Paramatman, el sí universal o espíritu. Es un rayo de la absolutez y no tiene relación con la finitud. Por consiguiente, es incapaz de manifestarse en el plano físico. Por lo tanto, Atman emite o emana upadis, es decir, una base o un vehículo, un molde o sustancia que define o limita,
por medio de los cuales se establece temporalmente sobre la esfera física. Después de un periodo durante el cual los vehículos son capaces de funcionar, Atman, junto con su vehículo Buddhi, se liberan de las envolturas inferiores. Estas vestiduras se dejan en el globo en donde fueron agregados. Mientras tanto, la mónada Atma Buddhi continúa sus viajes cíclicos. O sea, que no importa que los agregados de los que ya hablé hace un momento se queden en este plano, Atma Buddhi, a través de mana superior, continúa reencarnándose. Pero como son agregados del alma reencarnante, entonces vuelven a encontrarse para continuar desarrollando su evolución. ¿Y qué sigue, Víctor? El mismo proceso gobierna la manifestación de las esferas o globos. De este modo, se hace perceptible cuán perfecta es la analogía entre los procesos de la naturaleza del cosmos, con K, que se refiere, cosmos con K se refiere al gran universo que contiene las galaxias, todo eso, y el cosmos con C es nada más nuestro sistema solar. Entonces, cuán perfecta es la analogía entre los procesos de la naturaleza del cosmos y en el hombre individual. Entonces, aquí diremos que el hombre vive a través de su ciclo de vida y muere. Sus principios superiores que corresponden en el desarrollo de una cadena planetaria con las mónadas cíclicas pasan a Devachan. Devachan, en este caso, corresponde al nirvana y a los estados de descanso que sobreviven entre dos cadenas. Es decir, al morir los principios inferiores del hombre, Atma, Buddhi y Manas, la triada superior, pasan a Devachan, a ese estado de conciencia, para esperar un nuevo ciclo o reencarnación, en este caso. Lo mismo ocurre con las cadenas planetarias, que una vez concluida su evolución, entran en un periodo de descanso, reposo o pralaya, como en el caso de la cadena lunar y la Tierra, y son usados de nuevo por la naturaleza para la formación de nuevos principios humanos, y el mismo proceso ocurre en la desintegración y formación de los mundos. Es así, de este modo, que una vez terminada la evolución en este mundo, agotadas todas las experiencias y conseguida la plena perfección del ser humano, el espíritu individual o yo interno, enteramente libre para siempre de todas las trabas de materia, vuelve a su punto de origen, abismándose y fundiéndose en el espíritu universal, como gota de agua en el inmenso océano. En esta fusión se aniquila por completo la humana personalidad, con todo su cortejo de ilusiones, apegos, afanes, deseos, pasiones y dolores, pero no la individualidad. El hombre deja de existir como hombre para existir como Dios en un estado de reposo, consciente en la omnisciencia, en una condición perpetua de inefable y absoluta bienaventuranza. Cuando nos referimos al proceso de el pralaya que existe entre una cadena planetaria y otra, nos referimos aquí al aspecto de o al concepto de la cadena planetaria de la luna, que fue el planeta o es el planeta que le da vida a esta nueva cadena planetaria del planeta llamado Tierra,
porque recordemos, y para quienes no lo han estudiado, no lo han escuchado, la luna es la madre de la Tierra. Y hoy en día la luna continúa fundiendo, traspasando su materia física a este planeta Tierra. Es decir, la hija, que es la Tierra, la hija de la luna, está vampirizando a su madre, que es la luna en este caso. Entonces, cuando el planeta lunar, que corresponde a la tercera cadena planetaria, terminó en su séptima ronda, terminó su función, esos egos, esas entidades humanas, pasamos a la Tierra a través de los pitris lunares, desde luego los que corresponden a nuestra clase, a la clase humana. Entonces, es esta explicación, y que lo mismo sucede también con el hombre, ¿verdad? Que a través de sus repetidas incursiones en este plano, pues regresa y toma el material que había dejado en encarnaciones anteriores. Se dice de una manera, pero en otra parte dice que eso no existe. Se habla de los átomos permanentes, el átomo permanente físico, el átomo permanente, digamos, de los deseos, y el átomo permanente mental y el espiritual. Pero alguna vez, no hace mucho, leí que eso no existe. Sin embargo, el asunto de que quedan estos restos, digamos, de la materia que fueron usados anteriormente en la luz astral, cuando regresamos, pues en cada uno de los planos correspondientes, pues nos están esperando, ya sea como átomos permanentes o como materia que nos corresponde. Y entonces, por asociación, nos corresponde y vuelve a unirse a nosotros. Entonces, es esto lo que hay que tomar en cuenta, y es parecido a las cadenas planetarias. La cadena, es decir, el engarzar en ese collar, en el sutratma, una vida tras otra, es lo que corresponde también a la vida humana, y también de esa manera los planetas van formando su propio sutratma, valga la comparación, es decir, un hilo de encarnaciones, porque los planetas encarnan también, o reencarnan en este caso. El número 15, por favor, Víctor. Finalmente, como podrá verse, este aspecto de la enseñanza es parte de la ley de periodicidad. A esto se refería. Esta ley de periodicidad, que es cíclica, establece que los periodos de actividad son seguidos de periodos de descanso. Este factor debe hacer clara la necesidad del proceso de la muerte, así como las condiciones que prevalecen en los estados después de la muerte. Todos ellos son requeridos para que la mónada haga un cambio de polaridad a fin de poder experimentar otra fase de existencia. Al mismo tiempo, se proporcionan los medios para que a través de esto, las envolturas o vestiduras inferiores puedan recuperarse a su vez, es decir, puedan volver a ser parte de esa evolución. La envoltura exterior consiste de una forma o cuerpo físico, el cual actúa como portador de esencia que mora en su interior durante su periodo de actividad, es decir, durante una vida en la tierra. Todo el tiempo en el que esta forma está incluida en un estado de actividad constante, se da un trabajo de construcción continua, ya que de otro modo la forma se deteriorará rápidamente. Aquí podemos ver cómo es necesaria la muerte para poder nosotros tener la oportunidad de que en Devachan tengamos nuestro periodo de descanso
nuestro periodo bien merecido, kármicamente hablando, de recibir las bondades de aquello que hicimos bien. Pero como la evolución no se detiene, entonces, por eso la muerte es necesaria para que cíclicamente volvamos nuevamente a la vida de este plano, a través de la manifestación que se hace a través del cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, hace unos días platicaba con una hermana y hablábamos acerca de esto, precisamente de la vida y de la muerte. Y yo decía, prácticamente desde el momento de la concepción o desde el momento en que aparecemos en este plano, se inicia el proceso de la muerte, nada más que se va dando de una manera lenta y paulatina. Desde luego que en nuestra ilusoria forma de idealizar las cosas, pues vamos tomando conciencia en este plano de esta nueva encarnación y el cuerpo es joven y tomamos conciencia de que es vigoroso cuando la persona es sana, desde luego, y que a través de esa salud, pues nos sentimos vigorosos, nos sentimos fuertes, activos, muy activos, pero llega un momento en que esa energía va decayendo, pero es paulatina. Paulatinamente se va uno dando cuenta de que va uno más tarde o más temprano va decayendo nuestra energía y es el momento en que uno va entendiendo que se va uno acercando a la meta de esta vida, que es la disolución de estos cuerpos, de estos vehículos inferiores, pero la vida con toda su sabiduría, la naturaleza con toda su sabiduría, cuando la muerte es normal, pues nos va llevando poco a poco. Cuando se atraviesa una enfermedad, entonces la cuestión, kármicamente hablando, pues nos cobra la vida o el karma y entonces hay sufrimiento y la mayoría de la humanidad está en ese estado, que generalmente fallecemos por enfermedad. Hay muy pocos que fallecen, digo, comparativamente hablando, que fallecen de manera natural, que porque pues ya la vida, la energía que estaba, ¿qué digo yo? No encuentro el término, que estaba dedicada para esta vida, pues se va agotando kármicamente, se agota porque hay una cantidad de energía de la que se nos provee y de la cual debemos hacer uso. A veces hacemos muy mal uso de ella y por eso se acorta la vida, porque creamos karma de contado aquí en este plano. Pero en términos generales, pues tenemos una cantidad de energía que debemos de poner en acción en esta vida. Y cuando se termina, pues hasta ahí llegamos. Cuando es por enfermedad, pues también tiene que ver con el asunto de el karma. Y desde luego que lo que no está fundamentalmente programado, se dice, dentro del karma, pues son los accidentes o las muertes violentas. Pero de eso ya hablaremos en la próxima sesión seguramente. Y por hoy les agradezco su atención, su paciencia y les deseo lo mejor. Y abrimos la oportunidad para que quienes deseen participar realizando alguna pregunta o aportando algo de lo que hemos tratado respecto de este tema, es la oportunidad. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Enrique. Muchas gracias por tu gran información. Y ya hay consultas. Veo la manita de Salomón, luego Marcos Andrade y luego Street Fades y iPhone de Enrique. Entonces empezamos con Salomón, ¿de acuerdo? Adelante, Salomón. Sí, antes que nada, Enrique, pues
Muchas gracias por esa ayuda que nos das. Y tengo dos preguntas. Una persona que en la encarnación actual no creyó en nada de lo que puede pasar posteriormente a la muerte física, no tiene derecho, tengo entendido, a Devachan, pero de Kamaloka no se escapa, ¿o sí? Esa es una pregunta. Bien, la contestaré. La señora Blavatsky dice que aún los criminales más terribles tienen, aunque sea un instante de Devachan, ¿verdad? O sea que todos, aunque sea por un instante, por un momento, alcanzamos ese estado, porque no somos 100% malos, perversos. Hay una, digamos, aclaración al respecto que hace la señora Blavatsky. Por ejemplo, los criminales más terribles, más grandes, más espantosos, tienen amor por alguien, sienten amor por alguien. Puede ser su madre, su padre, un hermano o cualquier otra persona. Y eso nadie se los quita, por muy malo que sea. Siempre conserva un haz de luz espiritual, de amor por alguien. Y eso le da derecho a un instante mayormente prolongado o menos prolongado de esa paz que se alcanza en el estado de Devachan, en ese estado de conciencia en Devachan. ¿Sí? Eso es lo que dice la señora Blavatsky. Todos invariablemente, aunque sea un instante, pueden llegar a tener ese instante de paz en Devachan. Oye, Enrique, yo no me refería a lo malo o lo bueno, o lo bien o lo mal que se haya portado, sino una persona totalmente que no cree en nada de lo que pueda suceder después de la muerte, porque cree que terminándose la vida física se termina todo. Entonces, en ese caso, no tendría derecho a Devachan por el hecho de que en su mente no existe nada, no existe ningún proceso posterior a la vida terrenal. ¿Es Bueno, así o no? bueno, es muy difícil que alguien no crea en nada, ¿no? Sin embargo, seguramente llega a suceder. Lo que pasa, según dice la enseñanza teosófica, en ese caso, es de que permanecen aletargados, dormidos. No hay nada, no hay una existencia en los otros planos y regresan así, ¿sí? Prácticamente sin nada. Y a continuar lo que dejaron pendiente, es decir, lo que ya está establecido kármicamente hablando, ¿no? A continuar su evolución. Pero esa vida, si no creyó en nada, si no tuvo ninguna aspiración, si fue una vida inútil completamente y no creyó en nada y no creó ningún valor, no practicó nada, nada de nada, pues entonces va a permanecer inconsciente en los planos después de la muerte, en Kamaloka, por ejemplo, o en Devachan, pues no va a existir para él en ese momento, porque va a estar dormida esa alma. ¿Sí? Sí, gracias, Enrique. Oye, Enrique, nada más una preguntita más, si me haces Sí. favor. La diferencia entre cuerpo etérico, cuerpo astral o el doble y prana. Bueno, prana es el principio que da vida a todos, bueno, particularmente al doble etéreo y al, y al físico, en este caso, ¿sí? Pero es un principio universal que está ahí, es la vida misma del universo, ¿sí? Entonces, eh, digamos, cuando impregna a todos interpenetra a todos los seres vivos, ¿no? Es lo que le da la vida. Ahora, cuerpo astral, astral quiere decir brillante, luminoso, ¿sí? Viene de astral, que significa luminoso, que está lleno de luz. Y entonces, en este caso,
astral se lo podemos aplicar, en esos términos, se lo podemos aplicar a Manas Taihasi, por ejemplo, que es mucho más astral que el doble etéreo, vamos a decir, porque sería más brillante, sería más lleno de luz. Pero, como estamos acostumbrados, el cuerpo astral, algunas personas le llaman, o en algunos textos le llaman al cuerpo del Kamarupa, ¿sí? Y también es el doble etéreo, yo se lo aplico al doble etéreo, ¿sí? El astral es el doble etéreo, ¿sí? Porque recordemos que alrededor de nuestro cuerpo físico, lo primero que está en el aura, pues es esa banda luminosa, y ese es justamente el cuerpo astral, ¿sí? Es el cuerpo que brilla, ¿sí? Es el doble etéreo o doble astral, ¿sí? Es De lo acuerdo, mismo. Enrique, te agradezco mucho. Te agradezco, gracias. Gracias a ti, Salomón. Marcos. Sí, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por la presentación y mis preguntas serían, si bien existe un cuerpo espiritual o algo parecido, ¿qué influencia puede tener en nuestro mundo que concebimos como estar vivos? Y la segunda pregunta sería, ¿qué pasa con los suicidas? Y una teoría como aportación que se me ocurrió, ¿no será que cuando nacemos aquí, que pocas veces es recordado, morimos allá donde quiera que estábamos, y cuando morimos acá, nacemos otra vez allá donde estuvimos? Gracias. Sí, a ver, recuérdame la primera pregunta, por favor. La primera pregunta, ¿qué influencia puede tener el mundo espiritual o ese principio, cuerpo o como se le llame, en nuestra realidad? Bien. Por principio de cuentas diremos que lo más elevado espiritualmente hablando, pues es Atma, que es un principio divino, vamos a decir, está en el plano más elevado, y que no puede manifestarse directamente, es inconsciente en estos planos. Por ello, se dice que lanza de sí mismo un rayo para crear de sí mismo un vehículo, el cual es Buddhi, ¿verdad? Pero Buddhi está muy elevado todavía y no puede relacionarse con, con este mundo. Entonces, de sí mismo también Buddhi emana un rayo y crea a Manas, que ese sí es el que va a tener contacto con Buddhi, como ya se explicó en la presentación, ¿sí? Va a tener contacto con Buddhi en la medida que vaya elevando su vibración, es decir, que vaya generando amor fundamentalmente. Es entonces que tendrá esa comunicación ya. Y desde luego que Buddhi está interesado en, con su luz de la razón pura, digamos, impregnar a Manas, pero no es en automático. Manas tiene que hacer su trabajo, es decir, el ego que reencarna tiene que hacer su trabajo. Tendrá que ir purificando sus pensamientos para que sus deseos y sus acciones también sean correspondientes en estos términos. Entonces, es ese principio espiritual divino que es la mónada, ¿sí? Atman, que está amparando, digamos, la vida del hombre, porque es la voluntad, es el rayo de la voluntad, lo que hace que el hombre evolucione. Y ese rayo del poder, el rayo de la voluntad, está en Atma, que es la voluntad misma, la voluntad divina. Entonces, ese Atma hace que nosotros tengamos el deseo de evolucionar, ¿sí? Y es a través de la mente que se hace esta manifestación, ¿sí? Esa es la relación que tiene la mente, digamos, con la parte
más elevada espiritualmente hablando. Es eso lo que lo impulsa a evolucionar. Propiamente es la voluntad divina la que está impulsándonos a que continuemos esta evolución. Ese es mi punto de vista con respecto a esto. La segunda pregunta, ¿cuál era, Marcos? Sí, la segunda es, ¿qué pasa con nuestros hermanos, hermanas o conocidos que se suicidan o matan a sí mismos? Con Ajá. ellos, ¿qué pasa? Más o Bueno, menos sabemos. bien. El sábado anterior a este que acaba de pasar, di una plática sobre el suicidio precisamente para la Federación Teosófica Interamericana. Lo que pasa con los suicidas, de manera general diremos, que es que aquella condición por la que decidieron quitarse la vida continúa después de esta vida, después de que se van de esta vida, esa condición continúa. Los mismos problemas que tenía aquí y por los que decidió quitarse la vida para tratar de escapar, resulta que cuando despierta a esa nueva realidad, encuentra que los problemas ahí siguen. Y el tiempo de vida que le tocaba todavía estar en este plano, va a estar consciente de toda la problemática por la que pretendió huir, va a continuar hasta que se agote esa energía de la que yo hablaba hace rato, va a continuar ahí y va a ser consciente, pero ahora de una manera multiplicada, sus sensaciones, su sufrimiento va a ser multiplicado. Entonces es una terrible condición en la que el suicida queda, ¿sí? Y agregado a eso, se suma la pena de haberse quitado la vida, de haber asesinado su propio cuerpo. Entonces, eso es algo terrible también. Es lo que se nos enseña en religión. Ese es un verdadero infierno. Es el verdadero infierno para un suicida. Eso es lo que dice la señora Blavatsky, en lo que nos dejó como legado en las escrituras, bueno, los textos que nosotros consultamos. ¿Sí? Eso es de manera general lo que ocurre con el suicida. ¿Sí? Tendrá que vivir de manera consciente todo el tiempo que le faltaba por vivir y con los mismos problemas. Y aunado a ello, ahora se suma la pena de haber asesinado a su propio cuerpo. Es de manera muy general, porque es un tema muy profundo, muy largo, muy delicado y demás, ¿no? Pero de manera general y rápida es esa la condición según lo que dice la señora Blavatsky. Muchas gracias, excelente. Gracias, Enrique. Un abrazo. Enrique. Un abrazo. Sí, buenas noches, tocayo. Buenas noches. Sí, es una pregunta y la otra es como un punto por aclarar. La pregunta sería, bueno, algunos maestros dicen que el periodo de Kamaloka y Devachan se llevan en completa inconsciencia, porque la mayoría de nosotros pues vivimos dormidos, ¿no? No estamos atentos, no estamos despiertos, no estamos ante un estado de presencia completa. Entonces, estos maestros dicen que no va a existir para nosotros ni Kamaloka ni menos Devachan, ¿no? Que está todavía más elevado. En cambio, otros dicen que sí, o sea que no importa cómo haya sido tu vida, si tú fuiste muy atento, muy consciente, sobre todo el budismo señala mucho esto, ¿no? De poner mucha atención en el día a día, que ese es el factor más importante para que tú estés despierto en estos dos estadios. No sé qué opina la teosofía, como que la atención, la condición de despierto como lo más importante y trascendental para estar en esos dos planos. Gracias. Bien, ya decíamos hace un rato que los profundamente materialistas pues vivirán en un estado de camalótico, pues muy intenso, deseando todo aquello materialista que deseaban y que, bueno, pues harán realidad todo eso.
ya sea que lo sufran o ya sea que lo disfruten, sus deseos terrenales, materialistas. Eso no cabe duda de que podrán realizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sus deseos son muy grandes, muy fuertes, y de esa manera pues llegan a realizarse. Eso es lo que se dice. Ahora, en el otro Pero, perdón, sentido, pero eso es en el caso de que fueran unas personas como que muy atentas, muy no, despiertas, por así decirlo, pero es que, digamos, viven esas personas muy concentradas, pero su concentración es hacia el materialismo. sí, pero esas personas no son despiertas. En teosofía se llama, en budismo, se llama almas despiertas a las que se han elevado mentalmente y espiritualmente, digamos, más bien espiritualmente, a través como dije, a través del servicio desinteresado y demás, van acrecentando su poder que les confiere ese tipo de servicio. Entonces, o de acciones que se traducen en servicio desinteresado, ¿no? Es decir, altruismo, ¿sí? Pero los demás que pensamos mucho en la materia y que estamos aferrados, apegados mucho al materialismo, con deseos materialistas, egoístas, ¿sí? Pues vamos a ver coronados nuestros esfuerzos, es decir, las personas sensuales, pues van a querer vivir todo tipo de sensaciones, ¿verdad? En el plano de camásico, en este caso, ¿no? En cama, ¿verdad? Entonces, si una persona le gusta drogarse, pues va a seguirse drogando, ¿ahí? Y ahora de manera más intensa, ¿verdad? Porque es su deseo, y ese deseo se lo lleva. Los que tienen mucho apego por las cuestiones de la sexualidad, pues también podrán tener su harem y demás con sus deseos y esos apegos, pues pueden lograrlo, ¿sí? Pero todo eso es ilusorio, pero es realidad en tanto la persona o ese ser esté en ese plano. Como en este plano físico, pues también es ilusorio, pero para nosotros es una realidad, ¿sí? Entonces, solamente aquellos, como expliqué hace rato, aquellos que de plano no hicieron nada, que no tuvieron ningún incentivo, que estuvieron prácticamente dormidos en esta vida, que es muy difícil que exista una gran cantidad de esos seres. Eh, son seres humanos que si nos atenemos a la generalidad de la humanidad, pues todos tenemos sensaciones más o menos conscientes dentro de todo este eh, trayecto o proceso que vivimos en este plano, ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría de la humanidad estamos conscientes en Kamaloka, ¿sí? Eso lo dicen los textos teosóficos, ¿sí? Y desde luego que pues una importante cantidad de seres humanos, pues como dije hace rato, pues tenemos un tiempo, pues un mes, un año, 20 años, 400 años, a lo que tengamos derecho kármicamente para estar en Devachan también, que son estados de conciencia. No es un estado de conciencia, no es un lugar donde vamos a estar, sino un estado de conciencia solamente, pero sí, la inmensa mayoría de la humanidad pues tiene de Bachán, pues desde luego, es decir, llega a ese estado de conciencia. Y también el otro estado de conciencia que se transfiere de este plano al siguiente en el cuerpo correspondiente, en el cuerpo Kamarupa, es decir, en Kamarupa, que es el cuerpo de los deseos, pues ahí se vive intensamente todos los deseos que se tengan en este plano, se hacen realidad ahí, ¿sí? Es lo que puedo decir. Pero lo que pasa es que creo que es inconsciencia. Hay dos sentidos de usar inconsciencia. Inconsciencia se refiere a que después ya no lo recuerda, o sea que sí vivió todo ese proceso que dices en Kamaloka, pero no lo recuerda cuando es la segunda muerte o cuando termina la segunda muerte. Yo creo que eso se refiere a inconsciencia. Por eso, repito,
se es consciente, se vive en esa realidad, ¿sí? Aunque sea ilusoria, pero es una realidad porque lo vive, porque lo siente, porque lo vive, y entonces está consciente de eso, ¿sí? Sabe, está perfectamente conocedor de ese asunto. Desde luego que después eso, una vez agotada esa energía, pues entonces se pasa al estado de bachánico, a ese estado de conciencia, pero ahí esos deseos terrenales, esos deseos materialistas no tienen cabida, porque es un estado diferente, muy elevado, o mucho más elevado que el materialista. Entonces, así como los cuerpos, los cuatro principios se quedan en este plano terrestre, también el principio camalóquico, pues se queda en su, en su propio plano, ¿sí? Entonces, cada plano tiene su propia conciencia y en ese plano, pues cada uno de nosotros tiene su conciencia individualizada para que pueda experimentar aquello que tiene que experimentar, ¿sí? Entonces, efectivamente, no es que se olvide, simplemente no tiene cabida en ese nuevo estado de conciencia más elevado. Lo Híjole, inferior, tocayo. ¿ok? Es que perdón, pero yo tengo tengo hasta la cita, bueno, no la tengo aquí a la mano, ¿no? Pero sí en las cartas Mahatma dicen que somos profundamente, bueno, la mayoría son profundamente inconscientes. Sí, de El acuerdo. Kamaloka, o sea, es como si no estuvieran ahí, como si pasaran dormidos, como Bueno, pasaron en vida. ya hablé de ese asunto, ya hablé. Hay seres humanos que efectivamente no tienen conciencia, pero si no, entonces ya no aplica ahí la ley de karma o qué, porque tenemos que disfrutar y tenemos que sufrir aquello a lo que tenemos derecho, por lo que hemos trabajado, ¿sí? Y los que están inconscientes ahí, pues es porque su conciencia no le da para más, pero no es la generalidad, tocayo, ¿sí? Pero sí, perdón, pero si eres inconsciente no puedes sufrir, o sea, no puedes sufrir de algo que vas a pagar de nuevo en la tierra, porque los escándalos se quedan esperando en la luz astral. No, Entonces, pero ajá, dime. entonces, a ver, entonces, ¿para qué serviría el plano de cama, el plano de los deseos? No Eso tendría es, sentido si no se va a tener una sensación ahí. Pues, pero recuerda que no son entiendo estados cómo, de... perdón, no Recuerda entiendo que cómo son podría estados... tener, ajá. A ver, son estados de... Hermano, por favor, te pido de la manera más atenta, des oportunidad a otros a hacer sus preguntas. Ah, sí, claro, está muy bien. Por favor, No, disculpa. bueno, no sé si me puede nada más puntualizar el número 13, el punto número 13, no le entendí, no sé si lo podría volver a explicar de la Bueno, presentación. ok, al final, mientras atendemos a Ernesto, para que se prepare Víctor, que lo podamos ver nuevamente. Sí, ¿Sí? gracias. Adelante, Ernesto. Sí, hola hermano, ¿qué tal? Tengo una duda, ¿qué pasa con, por ejemplo, los que de otra religión, como los musulmanes? ¿Ellos a qué van a otro Kamaloka, van a otro de Bachán, según sus creencias, o es totalmente diferente ese estado de conciencia? No, yo creo que en términos generales, de acuerdo a la enseñanza teosófica, es que, pues claro, cada quien, según su concepción, pues tendrá la experiencia según su concepción, ¿sí? Eh, es decir, si los musulmanes creen que van a tener un cierto tipo de experiencias, pues seguramente lo tendrán, ¿verdad? Pero no importa la religión, sino importa el estado de conciencia de cada quien en esos términos. Entonces, depende del individuo, no depende y su tipo de creencias, no depende de la religión, fundamentalmente, depende del conocimiento que tenga y de lo que crea, fundamentalmente, de lo que sienta, de lo que vive. Eso es lo que se va a transmitir o se va a transferir al plano de conciencia al que vaya después de la muerte. Eso es lo que creo, Ernesto. Gracias. ¿Sí? Un abrazo. Bien.
damos oportunidad a nuestro hermano Ricardo y luego vamos con Sergio y luego con Carmen. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias, Concepción y Enrique, muchas gracias por tu tiempo y muy, muy interesante y agradecido. Una pregunta, Enrique. Sí, Por lo que entiendo, soy relativamente nuevo en Teosofía, pero soy muy resonante de todas estas ideas. Por lo que entiendo, me encanta, por ejemplo, el concepto de los ciclos y el concepto de los cuerpos superiores, inferiores, porque yo creo que al fin y al cabo en el universo todo es vibración, ¿verdad? sí. Eh, la pregunta concreta es, si yo eh, en esta encarnación siento que fuera mi momento de empezar a despertar espiritualmente, tal vez de manera más consciente, si sabes de algún tip que me pueda ayudar en vibrar más alto, y se me ocurren algunos, pero tal vez tú me puedes sugerir otros que conozcas. Por ejemplo, he escuchado del poder de la oración, independientemente de qué religión tengas o incluso si te declaras ateo. Yo creo que nadie podemos negar que la oración es un estado o genera un estado de vibración alto, porque al fin y al cabo les estás mandando vibraciones y pensamientos de amor a la humanidad. Y eso es tirarle a vibrar alto, ¿verdad? Te digo, se me ocurre la oración, se me ocurre purificar tu cuerpo, tal vez a través de tu dieta y de algunas otras técnicas que desconozco. Y se me ocurre lo que mencionaste, el altruismo, el amor compasivo a los demás, el servicio desinteresado, el altruismo, todo eso. Eh, eh, Necesito como un tipo de orientación, y yo sé que en cada uno de ellos nos pudiéramos llevar más de una vida en tratar de hacerlo, pero quisiera yo de alguna manera tener ideas pues para despertar. Bien, estoy de acuerdo contigo en todo lo que expresaste acerca de cómo eh, evolucionar a un nivel superior. Y la conclusión, la culminación de todo lo anterior que dijiste, lo puedes realizar a través de la meditación. La meditación entendida como el interiorizarte a tu ser más elevado, para que desde ahí puedas comprender el sentido de la vida, de todo el universo, y poder de esa manera dispensar, es decir, dar a la humanidad o a la creación en general todo el poder del amor a través de la meditación, ¿sí? Comprender fundamentalmente que todos somos uno y la misma cosa, y que en función de ello habrás de ofrecer todas tus energías para la elevación espiritual de los seres humanos y más allá de los hermanos menores. Es decir, la meditación es la culminación del trabajo que debemos hacer desde un punto de vista espiritual. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todos los maestros de sabiduría concuerdan y recomiendan en que es importante, es fundamental y es importantísima la práctica de la meditación, es decir, de identificarse con el yo interno, es decir, con el Dios que está en nosotros, que vive en nosotros y que somos nosotros, y que nos lo creamos verdaderamente a través de el servicio, a través del cumplimiento de los deberes y a través de la dispensación del amor hacia toda la creación. Excelente, Enrique. Mil gracias por tu ayuda. Gracias Bien. a ti. Continuamos con nuestra hermana Carmen y después le vamos a ceder la palabra al hermano Sergio. Adelante, Carmen. Gracias.
Gracias, Enrique, como siempre, muy atinados tus pensamientos, todas las cosas que nos enseñas. Tengo dos preguntas. Una, quisiera saber si me puedes explicar más acerca del Espíritu Santo desde el punto de vista católico. No lo tengo muy desdibujado o a qué se refiere. Y la dos, ahorita que acabas de decir a una persona cómo es la vida, te pregunto si le gusta drogarse o se le gusta comer o se le gusta el sexo, esa vida va a tener después de esta vida terrestre, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no tiene esos placeres o deberes o situaciones para vivir, que nada más vive, vamos a decir, bien, vive normal, amorosa, como quien dice, sin pecado, sin ofender? ¿Qué vida tiene? Nada más estudiar que va a ser su próxima vida, o qué sucede, porque llevábamos una vida como aquí en la tierra, y esas personas no viven así. ¿Trabajarán o no se trabaja ahí, o tienen casa, o no me explico eso? Disculpa mi pregunta. Gracias. Bien, decíamos, en este caso, tenemos que definir que no es que vayamos a un lugar, como dijéramos, en cuerpo y alma. No son mundos que estén, digamos, como si fueran capas de cebolla o tapancos o edificios que tienen un piso, otro piso, y va más elevado y más elevado hasta que toca el cielo. Son los estados de conciencia de cada quien. Es decir, como tú refieres, el caso de las personas que en este plano físico viven espiritualmente mucho más elevado que otras personas, ¿sí? Es su estado de conciencia aquí en la tierra. No necesitan ir al cielo, ni necesitan ir al infierno, nada. No necesitan ir a otro lugar. Aquí, es más, hay personas que viven en lugares muy difíciles, barrios de violencia y todo, y sin embargo son personas que no cambian sus valores, son diferentes a los demás. Entonces, esos viven en otro estado de conciencia. Y recordemos aquí lo de Díaz Mirón, ¿verdad? Hay ¿cómo dice? Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, ¿no? Y mi plumaje es de esos, dice, ¿no? Entonces, tú puedes estar, o un ser humano puede estar inmiscuido en un ambiente muy difícil, y sin embargo, esa riqueza espiritual que tiene no cambia, y al contrario, lo hace brillar más intensamente, ¿sí? Es como una luz en la oscuridad, por muy pequeña que sea, se nota de inmediato, ¿sí? Entonces, igualmente, cuando no estamos en este cuerpo físico, el estado de conciencia de altruismo, de ser pacífico, de tratar de ayudar a los demás y todo eso, esa es una riqueza que se va a su plano de conciencia, se la lleva en su ser interno y así vive. Pero es un estado de conciencia, no tiene casa ni nada. Desde luego que si quiere una casa, pues puede imaginar que tiene una casa con lujos o sin lujos, pero puede imaginarlo. La mente liberada de la materia es capaz de crear todo tipo de ilusiones, ¿sí? Pero que no son ilusiones, son realidades para ese ser en específico, ¿sí? Eso nada más. Espero que haya quedado claro el concepto a través de la explicación. Y por otro lado,
el aspecto del Espíritu Santo, aquí en Teosofía tenemos los tres, la tríada superior que la mencioné hace rato, Atma, Buddhi y Manas. Atma vendría siendo como el padre, Buddhi, el hijo, y la mente o Manas, el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa sería la referencia con respecto a lo que en la Iglesia Católica hablan del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, incluso en el bautismo, recordemos que dice el Espíritu Santo descendió. Hay un comentario del señor, el coronel Olcott, respecto de la señora Blavatsky, que dice que después de haber estado en el Tíbet, los años que estuvo, regresó como un gigante mental, dice el señor, el coronel Olcott, ¿sí? Entonces, cuando hay la conexión de la mente superior en toda su plenitud, es decir, cuando se une a Buddhi en este caso, brilla intensamente, y eso es lo que hace que en este caso, en el bautizo en el Jordán, pues ese poder de la mente superior se manifestó en ese momento en el bautizo del Señor Jesús o del Maestro Jesús. ¿Sí? Entonces, eso sería más o menos la relación que existiría entre lo que llaman en la religión católica el Espíritu Santo y lo que en Teosofía podemos concebir como la mente superior. Gracias, muy amable, Enrique. Gracias. Sí. Bien. Bien. Sigue Adelante. Sergio. Sergio, ¿quieres que lea tu chat o tú lo dices? Sí, yo lo menciono. Primero que nada, Enrique, muchas gracias por la conferencia en temas que son esencialmente tan complejos. Mi consulta tiene que ver con el concepto de fe. Salió mencionado en la conferencia que se asocia la fe a estos mecanismos que suceden después de la muerte. Si estos mecanismos de alguna forma son leyes universales, ¿qué papel juega la fe en estas leyes universales que de alguna forma son independientes de la fe? Independientes si la persona tiene o no tiene fe, estos mecanismos o estas leyes universales que suceden después de la muerte, a través de los cuales se va pasando por diferentes planos, deberían actuar, en mi opinión, independientemente de si las personas tienen o no tienen fe. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Gracias. Sí, es nuevamente relativo con el anhelo que uno se forja desde este plano y de que debe uno tener la convicción de que eso que uno desea es alcanzable, ¿verdad? Desde luego que si no configura uno ningún deseo en específico para que se pueda realizar en esta vida o en la otra, pues entonces pues no habrá esa realización, ¿sí? Mientras que si se tiene el ejercicio del poder de la voluntad y se tiene la certeza de que va a ocurrir, pues ocurrirá. De lo contrario, si no se ha forjado nada, pues no se tendrá ni esa fe, ni ese deseo, ni ese impulso, y por lo tanto, pues no se podrá realizar, ¿sí? Entonces, es necesaria la fe para que pueda llevarse a cabo. De lo contrario, pues será difícil. Recordemos que he estado diciendo que dentro de esto todavía esas concepciones pues son ilusorias. Sin embargo, para quien las vive, pues son una realidad. Entonces, en ese sentido, pues sí, es necesario creer, tener fe en que algo va a ocurrir, porque si uno no cree en algo, pues no va a ocurrir definitivamente, ¿no? ¿Sí? Ahora, pero es en específico. Ahora, de manera general, pues la ley de karma, pues se tendrá que cumplir, ¿sí? Eso es invariablemente, pero se cumplirá de manera general. Pero específicamente si se tiene un deseo o un anhelo en específico, pues entonces sí, se verá materializado o no, dependiendo de la fuerza con que se impulse
ese deseo, ese anhelo, ¿no? Eso es lo que yo puedo opinar en este sentido. Si tú tienes alguna otra concepción, pues puedes ampliarla y bueno, pues para eso estamos aquí, para que podamos, si no debatir, sí escucharnos unos y otros y enriquecernos, y eso es muy favorable para todos. Sí, me queda muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Bien, pues son todos. Yo ya no veo más manitas. Entonces, Yo quisiera referirme nuevamente para que no vaya a sentirse mal, Enrique. Esas preguntas que hiciste, Enrique, prácticamente vienen en la siguiente, en la siguiente sesión, la del próximo jueves. Ahí es donde se ve más a detalle todo este asunto del estado de conciencia en el que se llega a cama. Es ahí donde vamos a ver eso, y también vamos a tocar el asunto de algo del bardo y algo de Bachán, pero será en la siguiente sesión. Por eso yo al principio, quizá no estuviste, dije que en esta sesión se iba a hablar de manera muy general acerca de las leyes, como la de periodicidad y demás, ¿no? Que funcionen. Incluso casi no hablamos de karma. En las siguientes, pues ya se hablará más en específico de karma. Y todo esto tiene que ver ya con la siguiente charla. Esta prácticamente sienta las bases acerca de lo que implica los ciclos estos de encarnación y desencarnación y demás, que tienen que ver con la evolución y obviamente que tienen que ver con el alma humana. Recordemos que involucró aquí también las cadenas planetarias, como haciendo un comparativo entre cómo esa ley cíclica, ley de los ciclos, la de periodicidad, pues tiene que ver con todo el desarrollo universal, no solamente del hombre, pero el hombre como un microcosmos, pues tiene exactamente que pasar por todos los pasajes, ciclos, periodos y demás, por los que pasan pues los sistemas solares, los mismos universos más pequeños o más grandes, y el planeta Tierra, y desde luego la familia humana, y hasta que llega a la individualidad. Entonces, eso lo profundizaremos más la próxima sesión. Claro, y no sé si me podrías decir algo sobre el punto 13, es que no lo entendía el punto 13. No sé si A se ver. pudiera o tuvieras tiempo. A ver,